Las historias no solo se cuentan, nos permiten comprender lo que vivimos y darle significado a aquello que a veces es difícil de explicar con palabras. Este trabajo surge de la creación de un cuento de suspenso ambientado en un contexto rural, en el que un adolescente visita la casa de sus abuelos. Se enfrenta a un proceso inexplicable que la obliga a tomar una decisión marcada por dos fuerzas profundamente humanas: el miedo y la curiosidad. El relato se centra en su vivencia emocional ante lo desconocido y conduce a un final abierto, donde el destino de los personajes queda en manos del lector. Porque una historia no termina cuando se escribe, sino cuando alguien la interpreta. Pero antes de convertirse en un cuento, esto fue una experiencia real. Verán, en este pueblo existe una leyenda. Mi tata decía que por estas tierras había un tesoro enterrado. Lo buscó durante toda su vida, pero nunca lo encontró. Lo que se cuenta es que ese tesoro no está solo. Según la leyenda, hay un fantasma que lo cuida. Aquí lo conocemos como el Señor de los Tesoros. Dicen que solo se aparece a ciertas personas por las noches recorriendo esas tierras mientras protege aquello que considera suyo. Crecí escuchando esta historia y aunque nunca supe si era real o no, aprendí que las narraciones se transmiten de generación en generación. Forman parte de nuestra manera de entender el mundo. Con el tiempo comprendí que esas experiencias, esas historias que nos acompañan desde la memoria, muchas veces se transforman en el origen de lo que escribo. El querer que todo el mundo supiera de esta historia me inspiró a escribir el cuento Susurro. El proceso de escritura se convirtió en un proceso de descubrimiento. Construir la atmósfera, sostener la atención y decidir qué mostrar y qué dejar en silencio implica pensar no solo en qué quería contar, sino en cómo quería que el lector lo experimentara. Porque una historia no termina cuando el autor escribe el punto final. Wolfgang Isel plantea que el lector participa activamente en la construcción del sentido del texto, completándolo desde su propia experiencia, por lo que elegí un final abierto para que cada lector pudiera imaginar su propia respuesta ante lo desconocido. Desde la perspectiva de Brunel, el pensamiento narrativo es una forma esencial mediante la cual organizamos y comprendemos nuestra experiencia. Al escribir este cuento, confirmé que narrar también es una forma de entender la realidad y el darle significado a aquello a lo que sentimos. Lo que comenzó como un ejercicio creativo tomó un rumbo inesperado cuando el cuento logró conectar emocionalmente con los lectores y fue seleccionado para su publicación en el segundo concurso de cuento de Cresa. Más allá del reconocimiento, esta experiencia me permitió reconocer el valor de la narrativa como un medio para comunicar experiencias humanas significativas. Hoy sé que las historias tienen una capacidad única, nos conectan, porque incluso en la ficción siempre hay algo profundamente humano. Tal vez por eso, al mirar atrás, comprendo que aquel susurro que inspiró mi cuento no solo pertenecía a la historia, también era una invitación a escuchar con más atención aquello que nos marca. A veces basta una experiencia, una emoción o una memoria para que nazca un relato. Y cuando nos atrevemos a contarlo, descubrimos que nuestra vivencia, por pequeñas que parezcan, también pueden transformarse en historias que otros querrán escuchar. Porque al final, las historias no solo se escriben, también nos ayudan a entender quiénes somos.